bases en esta mañana. Textos a considerar, hermano. El Señor nunca su palabra. Juan 8:37 al 47. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron: nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, porque no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermano, ya le pague por su reverencia. Voy a tomar asiento, ¿no? Qué glorioso pasaje tenemos en esta mañana delante de nosotros, hermano. Y como lo he mencionado en otras ocasiones, hermano, no soy capaz de predicarlo como debiera, hermanos. Me he encomendado al Señor en varias ocasiones y dependo totalmente de su obra, hermanos, de su gracia, para poder hablar acerca del pasaje, este pasaje de las Escrituras que vamos a contemplar, ¿no? Para que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, hermanos, para que pueda ser de edificación. He orado a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para que a través de este pasaje y a través de su Espíritu Santo, hermanos, nos redarguya de pecado, hermanos. Que podamos sentir en esta mañana, hermanos, la necesidad de su gracia y de su misericordia, hermanos. Que podamos sentir, si es posible, hermano, la desesperación de la condenación en nuestra cabeza, hermanos. Para que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento, hermanos, y podemos examinar nuestro caminar delante de su palabra, hermanos. Este es uno de los pasajes de lo más sencillo y sin adornos, hermanos, que encuentro en la Escritura. Nuestro Señor no adorna para nada lo que Él dice, hermanos. Estamos ante un pasaje muy sobrio, hermanos, muy llano, hermanos. Estamos ante un pasaje que es muy confrontador, hermanos. Este es un pasaje, hermanos, donde no podemos hacernos a un lado y esquivar la consecuencia de lo que nuestro Señor Jesucristo aquí plantea, hermanos. No podemos hacer un lado, hermanos, para ignorar el significado de este texto, que es sumamente claro, hermanos, en este mundo. Y es inequívoco, hermano. Solo hay dos familias, hermano. Solo hay dos padres, hermano. Solo hay dos líneas de descendencia, hermanos. Todo el mundo está en alguna de esas dos familias, hermano. Para ser simple o franco, hermanos, ¿estamos en la familia de Dios o estamos en la familia del diablo, hermanos? Eso es lo que textualmente dice nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, hermanos. Dice el verso 37: sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Solo hay dos tipos de personas en este mundo, hermano. ¿Somos de Dios o somos del diablo, hermano? ¿Oímos las palabras de Dios, hermano? ¿O somos de los que la desechan y no escuchan la palabra de Dios, hermano? En este lugar, hermanos, en el que Dios nos ha permitido reunirnos, hermano, solo hay dos tipos de personas, hermano. Este es un pasaje muy confrontador, hermanos. Alabamos y bendecimos su nombre, hermanos. Hermanos, estas palabras trazan una línea audaz, hermano, y bien definida entre lo que es la verdad y la mentira, hermanos. Una línea bien definida entre lo que es la luz y las tinieblas, hermano. Entre los descendientes de Dios
y los descendientes del diablo, hermano. O se ama la verdad, hermanos, se anhela la verdad, o se ama la mentira, hermanos. No hay más en esta vida, hermanos. No hay punto intermedio entre la verdad y la mentira, hermanos. O algo es verdadero o algo es falso. Así de llana es la palabra de nuestro Señor, hermanos. El Señor lo dice de diversas formas en diversos pasajes. Por ejemplo, es muy conocido de nosotros el pasaje que dice: el que no es conmigo es contra mí es, y el que conmigo no recoge derrama, hermanos. Podemos pensar, hermanos, que nosotros el día de hoy, porque quizás ciertamente no nos ha pasado nada, hermanos, porque quizás tenemos alimento, tenemos sustento, gozamos de muchas comodidades, hermano. Nosotros no tenemos nada contra Dios, ni Dios tiene nada contra nosotros, hermano. Podemos pensar el día de hoy, hermanos, que nosotros no le hemos hecho ningún daño a nadie, hermanos. Pero la verdad, hermanos, es que este es un conflicto, hermanos, el que plantea nuestro Señor en este pasaje. Y no hay neutralidad en ello, hermanos. No hay un punto intermedio donde uno pueda permanecer, hermanos. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios, hermano. Dios nos habla esta palabra, hermanos, en su misericordia, hermanos. Aunque son palabras fuertes, hermano. Son palabras chocantes, hermano. Emanan del corazón misericordioso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es su misericordia la que nos permite, o la que nos va a alumbrar en esta mañana, hermanos, a que podamos entender que tenemos que elegir de qué lado queremos estar, hermanos. Ser de la familia de Dios o ser de la familia del diablo. Paz de Cristo, hermano. Sé, hermanos, que estos son textos que incomodan, hermanos. Sé, hermanos, que estas son palabras chocantes, hermano. Pero pido al Señor, hermanos, para que Dios hable a nuestras vidas a través de estos textos, hermano. Para que a través de su Espíritu Santo, hermano, nos redarguya de pecado. Es necesario que seamos redarguidos constantemente de pecado, hermano. Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pecamos, hermano. Que podamos sentir en esta mañana la necesidad de su gracia, hermano, de su misericordia, hermano. Alabado y bendecido sea su nombre, hermano. Siempre ha existido y siempre existirá, hermanos, una incompatibilidad irreconciliable, hermanos. Y esto es fundamental, hermanos, entre la verdad y la mentira. Siempre van a ser irreconciliables ambas, hermanos. Una enemistad entre el reino de Dios y el reino de Satanás, que el Señor le reprenda. Entre la verdad y la mentira que domina el mundo, hermanos. No es posible tener un pie de ambos lados de dichas familias o de dichas descendencias, hermano. Esta es la manera fundamental en la que la palabra de Dios nos plantea que debemos de ver al mundo, hermanos. En el mundo solo hay dos tipos de personas: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Así es toda persona, hermano. Y tal como estos escribas y fariseos, hermano, considero que la mayoría de las personas en el mundo se creen hijos de Dios, hermano. Si nosotros saliéramos en esta tarde y le preguntáramos a la mayoría de las personas si se cree hijo del diablo, iba a decir que no. Iba a decir que se cree hijo de Dios, hermano. ¿Y por qué lo digo así tan tajantemente, hermanos? Porque sé que, hermanos, que la mayoría de la gente nos gusta pensar lo mejor de nosotras mismas, hermano. Y creo, con apoyo bíblico de este pasaje, hermano, que esto es mucho más frecuente en la gente religiosa, hermanos. Quieren pensar lo mejor de sí mismas, hermano. Aquí tenemos el testimonio de esta porción, donde son los religiosos los que tienden más a eso, hermano. ¿Quiénes se consideraban linaje de Abraham, hermanos? ¿Quiénes se consideraban de la virtud religiosa, hermanos, mayor que de las otras personas, hermano? ¿Quiénes se consideraban guardianes del reino de Dios, hermanos? Estos escribas y fariseos, hermano, que estaban cuestionando a nuestro Señor, hermano, que lo estaban confrontando. Que el Señor les diga claramente que son hijos del diablo, hermano. Quizás sería algo que ellos nunca habían escuchado, hermano. Vosotros, les dijo, de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, hermano. Yo no encuentro otro lado donde lo dijo tan tajante y abiertamente nuestro Señor, hermano. Y quizás para estas personas, los que estaban ahí físicamente, nunca lo habían escuchado, hermanos. Supongo también, hermanos, que es probable que la mayoría de la gente del mundo, hermano, que escucha estas palabras, son chocantes, hermano. Decir estas palabras en público: vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. O sea, decirle a las personas que son hijos del diablo es una experiencia
que se los puede decir en carne propia, hermanos, que alborota, crea furia, hermanos, crea horror. Pero sabe, hermano, eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eso fue lo que exactamente expresó a través de su palabra. Y nosotros, hermano, ante estas palabras podemos preguntarnos, hermano, ¿por qué nuestro Señor fue tan contundente? ¿Por qué nuestro Señor es tan severo? ¿Por qué no hizo lo que se registra en Mateo 11:28, donde le dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? ¿Por qué no le citó unas palabras así a estos escribas y fariseos, hermano? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué quizás en lugar de decirle: vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir? ¿Por qué no mejor le habló de las promesas y de la esperanza, hermano? ¿Por qué le habló estas palabras, hermano? Sin lugar a dudas, hermano, él conocía el corazón de los hombres, hermano. Él conocía y conoce las intenciones de los corazones, hermano. Estos líderes judíos, escribas y fariseos, hermano, tenían la actitud de endurecerse, hermanos, y manifestaban un rechazo firme hacia su palabra, hacia el mensaje y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ellos lo estaban resistiendo, hermanos. Ellos lo estaban aborreciendo y odiando, hermanos. Ellos inclusive lo querían ver muerto, hermanos. Dice ahí atrásito en Juan capítulo 7, verso 1. Juan capítulo 7, verso 1. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban. Era grande el desprecio que sufría nuestro Señor Jesucristo. Era despreciado por lo que hacía y por lo que decía, hermanos. Dice ahí en el mismo capítulo en el que estábamos, hermano, en el verso 59, Juan 8:59. Después de que termine esta confrontación que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con estos líderes, con estos escribas y fariseos, dice el verso 59, tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. No solamente deseaban, hermano, sino que intentaron matarle, hermanos. Estamos viendo, pues, hermano, y permítanme la expresión, que las apuestas son muy altas, hermanos. Son muy altas, hermano. Este no es momento para invitarlos a algunos de una forma gentil a venir a Él, hermanos. No es un momento oportuno para decirles: vengan y abracen las bendiciones de la salvación, hermanos. A medida que el corazón se endurece, hermanos, el mensaje con el que confronta a nuestro Señor Jesucristo sube el volumen, hermanos. Este no es momento para titubeos, hermano. Es un momento para advertirles, hermano. Estas personas, estos líderes religiosos se encuentran en grave peligro después de haber llegado a las conclusiones que han hecho, hermanos. Y por cierto, hermanos, una de las conclusiones a las que llegaron es que nuestro Señor Jesucristo le llamaron diablo, hermanos. Tú eres diablo, le dijeron, hermano. Ellos lo habían rechazado completamente, hermanos. Ellos lo rechazaron definitivamente, hermanos. Y lo rechazaron también resueltamente, hermanos. Y cómo el antagonismo de estos líderes, hermano, se ha ido elevando a medida que usted lee este libro, hermano, este testimonio de Juan, hermano. Y en la medida que su antagonismo se ha ido elevando, ha ido subiendo su tono, hermanos, también lo ha hecho la franqueza y severidad de las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, hermano, por causa del peligro al que están expuestos, hermanos. Repito, permítanme la expresión, es porque las apuestas son cada vez más altas, hermano. Cuando más comienzan a mostrarle su odio a nuestro Señor, más fuerte nuestro Señor Jesucristo golpea a su hipocresía, hermanos. Así ocurre también lo mismo con la gente del día de hoy, hermanos. Aunque suene paradójico, aunque suene contradictorio para nuestras mentes, hermanos, pero esto es un acto misericordioso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es un acto que refleja su misericordia. Porque si el Señor no les habla, hermanos, ¿cómo se iban a dar cuenta ellos de que no eran hijos de Abraham, hermano? Nuestro Señor ahí se tomó el tiempo para atender este conflicto, hermano, y hacerles ver que ellos, aunque se dijeran ser linaje de Abraham, externamente, internamente no eran hijos de Abraham, hermanos. Es la misericordia de Dios que abre y se oyen estas palabras, hermano. Nuestro Señor nunca retrocede, hermanos. Él pudo haberlos dejado.
Aunque ellos se endurecen contra Él, mientras más abierto y flagrante se vuelve su pecado, y más directa y devastadora se vuelve su condena, hermanos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se vuelve misericordioso, hermanos. Es una advertencia misericordiosa, hermano. Sé que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo quizás nunca haya dicho algo tan devastador como lo que acabamos de leer, hermanos. Nunca dijo nada tan impactante, hermanos. Nunca quizás dijo algo más ofensivo, hermanos. Es crítico, hermanos, como podemos verlo en este pasaje, hermanos, que el pecado sea confrontado, hermanos, debido a la realidad inminente del peligro, hermanos. Hermanos, yo les pregunto en esta mañana, ¿no es eminente el peligro que corren las almas el día de hoy, hermano? Al estar aumentando la maldad, hermanos, como para que nosotros lleguemos con un mensaje ficticio e inventado que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, de que Dios le ama y que venga el Señor Jesucristo y usted va a ser un hijo del Rey, va a ser un hijo victorioso. No, hermanos. Estas palabras constituyen un modelo para todos aquellos que queremos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Este es un modelo para todos nosotros, hermanos. No solo tenemos que decirle al pecador que es culpable, hermanos, sino que tenemos que demostrarle con la palabra de Dios que es verdaderamente culpable, hermano. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Y aunque sabemos por la Escritura que nuestro Señor era un hombre humilde y manso, hermanos, un hombre callado y humilde, solía decir cuando abría su boca, hermanos, verdad, hermanos, verdad que ardía en llamas de fuego, hermanos. Y esto fue lo que sus discípulos aprendieron, hermano. No aprendieron otra cosa. El apóstol Pablo, esto fue lo que aprendió, hermano. Si usted da lectura a los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, hermano, usted va a encontrar que en esos 3 capítulos de Romanos, hermanos, el apóstol Pablo lo que hace es condenar a todo el mundo, hermanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quizás muchos digan, pero ¿qué Dios no nos ha dado el ministerio de la reconciliación? Ese es el ministerio de la reconciliación. Decirle a la gente el problema tan grave en el que se encuentra, hermanos. Hermanos, sabemos por la naturaleza, hermanos, sabemos que es una regla natural que los hijos se parezcan a sus padres, ¿no es cierto, hermanos? Sus hijos se parecen a sus padres no solamente en lo físico, hermanos, no solamente en lo físico, sino que con el paso del tiempo, hermanos, aún en ciertos rasgos de la personalidad, cuando los niños van creciendo también se parecen a sus padres, hermano. A veces los niños a medida que van creciendo muestran ciertos ademanes, hermano, que pareciera que fueron instruidos antes de nacer, que son practicados por su padre o por su madre, hermanos. En otras ocasiones los niños, las niñas pequeños hacen ciertos gestos, hermano, que son frecuentes en el papá o en la mamá. Aún sus gustos, hermano, se llegan a encontrar que son frecuentes en su mamá y en su papá. Entre más va creciendo el niño, más evidente se vuelve esto que es parecido a su papá, hermanos. Los hijos se parecen a sus padres y esta es una verdad natural, hermanos, que no solamente es una realidad física en lo exterior, hermano, sino que también se constituye una realidad espiritual, hermano. Así como lo es en lo natural, también lo es en lo espiritual, hermanos. El Señor Jesucristo le está hablando a los judíos, hermano, y les está mostrando que sus acciones, hermano, que sus deseos espirituales muestran cuál es su filiación, hermano. Es decir, muestran con su conducta quién es su Padre, hermanos. Cuál es su ascendencia, hermanos. De dónde verdaderamente provienen ellos, hermano. Es decir, hermano, nuestro Señor Jesucristo les está mostrando a estos hombres que sus frutos muestran que su padre no es Dios, hermano. Que su padre no es Abraham, hermanos. Porque si ellos fueran verdaderamente hijos de Dios, hijos de Abraham, a ellos no harían esto, hermano. No rechazarían su enseñanza, hermano. Le amarían, hermano. No procurarían matarle, hermanos. Desde luego, hermano, esto es lo que estoy hablando, hermanos, de que los hijos se parecen a los padres y que esto aplica también a lo espiritual. No lo digo nada más refiriéndome a lo externo, sino también internamente, hermanos.
estos judíos, hermano, religiosos, al parecerse a su padre, quien dicen ser que es Dios, quien dicen ser Abraham, hermano, ellos debieran aborrecer lo que su padre aborrece. Ellos debieran amar lo que su padre ama, hermanos. Las realidades externas, hermano, reflejan la condición espiritual de los hombres. Lo estamos viendo en este pasaje, hermano. Este texto no solo confronta simplemente a aquellos que se dicen ser cristianos y a aquellos que no lo son, hermano. Este texto, hermano, creo que por el contrario, llama a todo hombre, hermanos, en todo lugar. Llama a todos los que nos encontramos aquí, hermanos, a que nos examinemos, hermano. No si con la boca nos decimos ser cristianos, hermano, sino que con nuestros hechos, estamos manifestando esa afiliación con Abraham, hermanos, esa afiliación con Dios, hermano. Creo yo que es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que examinemos nuestros corazones, que los corazones sean examinados, sobre todo aquellos que se digan ser creyentes de Él, hermano. Mira, hermano, consideremos cómo empieza el verso 39 allí en Juan, hablando de estos judíos religiosos que tuvieron esta confrontación con nuestro Señor Jesucristo. Dicen ellos, respondiéronle y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Y para entender un poco más a qué se refieren con esto, hermano, pues tenemos que regresar unos versos atrás, hermano. Pero es necesario, hermanos, que si pueden, por favor, lean todo el capítulo del día de hoy o en el transcurso de la semana, hermanos. Dice el verso 33, hermano. Y respondiéndole, lo mismo vuelven a repetir. Simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, si usted lee todo el capítulo, o más atrás todavía, usted va a encontrar, hermanos, que Juan nos narra esta disputa que está llevando nuestro Señor Jesucristo entre los judíos, hermano. Es a partir del verso 39, hermanos, que vamos a considerar el día de hoy, que esta disputa continúa y se sigue llevando a cabo hasta el verso 59, hermanos. Entonces estas palabras que acabamos de leer es una continuación de esta disputa que tiene nuestro Señor Jesucristo con estos judíos, hermano. Hermanos, es necesario que también consideremos, hermano, que estos judíos no son simplemente aquellos que odiaban a nuestro Señor Jesucristo, hermano, sino que también había ahí en ese grupo judíos que habían mostrado simpatía hacia Él, hermano. Judíos que habían creído a su palabra, hermanos. Dice ahí el verso 30, hermanos. Y hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Miren, hermanos, las palabras que leímos en el verso 39, hermanos, no provienen de aquellos religiosos que no creyeron en Él, hermano. Esas palabras que acabamos de leer provienen de aquellos que se dicen ser creyentes de Él. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él, hermano. Y son estos religiosos, hermano, con los que el Señor Jesucristo está teniendo esta confrontación. No con los que no creyeron, hermano, con los que creyeron en Él. Aparentemente, hermanos, es con ellos que el Señor Jesucristo está llevando esta plática, este diálogo, este debate, esta confrontación, hermanos, con aquellos que habían creído en Él, hermanos, con aquellos que habían manifestado fe, hermanos. Dice el versículo 31, y decía Jesús a los judíos que le habían, otra vez lo vuelve a reafirmar, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero en caso de que no permanezcan en mi palabra, entonces no lo serán. Entonces significa que no perseveraron en la fe, significa que cambiaron la doctrina. Para ser verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo necesitamos permanecer en Él, hermanos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Alabado y bendecido sea su nombre, hermanos. Esto es lo que nos constituye, hermanos, de donde emana el poder para poder ser libres del pecado, hermanos. Una persona que no permanece en Él no puede ser libre del pecado, hermano. Alabado y bendecido sea su nombre.
Alabado y bendecido sea su nombre. Así que ustedes han creído en mí, así dice el Señor. Tengan esto en mente. Si no tienen estas marcas, nos dice nuestro Señor Jesucristo, no son mis discípulos. Versos 32 y 33. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Va a citar el texto que acabamos de leer. Y respondiéndole, simiente de Abraham somos. O sea, el mensaje que nos están diciendo, no lo vamos a recibir. No nos interesa. Nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú que seréis? Es decir, le están diciendo en su cara a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es que tú dices que somos esclavos? ¿De dónde? Nosotros somos linaje de Abraham. ¿De dónde sacas tú que nosotros somos esclavos? ¿Y cómo es que tú vienes a libertarnos si no somos sirvientes de nadie? ¿Sabes qué? Jesús, vamos a creer en ti, pero no puedes ir demasiado lejos con estas cosas que estás diciendo. Nosotros somos linaje de Abraham y ciertamente no somos sirvientes de nadie. ¿Esclavos nosotros? Simiente de Abraham somos y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Hermanos, las personas religiosas en las religiones falsas, hermanos, nunca se ven a sí mismas como realmente son, hermanos. No son realmente conscientes de su grande necesidad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se creen en sí mismos justos. Se creen en sí mismos justos. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo ante esta declaración que hicieron estos religiosos, hermano? Verso 37. Sé que sois simientes de Abraham. O sea, el Señor les está afirmando. Yo sé que ustedes son descendientes de este linaje santo de Abraham. Mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Ustedes son descendientes de Abraham. Sin lugar a dudas, por sangre son descendientes. Pero no son sus hijos espirituales. Físicamente pertenecen a la comunidad del pacto. Así es. Físicamente pertenecen a la comunidad de Jehová. Pero internamente no son hijos de Abraham. Externamente son hijos de Israel, pero internamente no son ustedes el verdadero Israel. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. No son el verdadero Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque la Escritura consta que habían creído, esta fe es falsa, hermanos. Es una fe falsa. El verdadero Israel tiene una fe plena en la Escritura, hermanos. Una fe plena en la palabra de Dios, hermanos. El verdadero Israel, hermanos, el Israel espiritual, recibe plenamente todas las enseñanzas de la palabra de Dios, hermano. El verdadero Israel, hermano, cree en el Señor Jesucristo como dice la Escritura, hermanos. El verdadero Israel no toma la palabra de Dios, no toma de la palabra de Dios lo que le conviene o lo que mejor se le acomoda, hermanos. Así no es, hermano, el verdadero Israel. Y así estaban haciendo estos judíos, hermano. Tomaban de él lo que ellos querían, hermanos. Es necesario decir esto, hermanos. Ustedes saben, hermanos, la mayoría de las congregaciones aseveran, y tenemos un cerro que lo confiesa, que la Biblia es la verdad. Sin embargo, hermanos, la diferencia estriba o la marca distintiva entre las iglesias es que no creen como dice la Escritura, hermanos. Literalmente, hermanos. Y aunque la palabra de Dios dice que la iglesia es columna y apoyo de la verdad, ellos no creen como dice la Escritura, hermanos. Solo la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo cree como dice la Escritura, hermanos. Como dice la Escritura. La iglesia del diablo, hermanos, que el Señor le reprenda, dice creer como está escrito. Pero, hermanos, hábleles de santidad. Y me voy a desviar un poquito, hermano. Hábleles de santidad, hermanos. Y por causa de lo que se ve en el video, hermanos, háblele a una mujer de la cubierta, hermanos, y empieza a sacar cuestiones, hermanos. Pretextos. Quizás digan, es que esa carta no fue escrita para los mexicanos. Es que Pablo dijo eso porque en aquellos tiempos se daba mucho la prostitución y tenía que haber una distinción. Es que en lugar del velo le es dado
el cabello. Y así, hermano, una sinfín de cuestiones, hermano, que van más allá de mi capacidad, mi poca capacidad intelectual, hermano. Muchos pretextos que sacan para no obedecer el mandamiento, hermano. Sin embargo, la palabra de Dios es clara de cómo se debe de creer, como está escrito. Vamos allá a Corintios 11 nomás, para aclarar esto un poquito, hermano. Solo voy a leer 4 versos, hermano. Tocante a la cubierta de la mujer, Primera de Corintios 11:5, escrita por el instrumento escogido de Dios, hermano, por el apóstol Pablo. Verso 5. Mas toda mujer cuando ora, no dice cuando ora, dice que ora o profetiza, no cubierta su cabeza, avergüenza a su cabeza, porque lo mismo es que se rayese. Verso 6. Porque si la mujer no cubre, trasquílese también. Y si deshonesto a la mujer, trasquílese o raerse o cúbrase. Otra vez cubrir. Verso 10. Por lo cual la mujer debe, escúchenlo bien, debe tener señal de potestad sobre su cabeza. Verso 13. En vista de todas estas instrucciones y más detalles que da el apóstol Pablo a dar la enseñanza espiritual, pide ahora a cada uno de nosotros: juzgad vosotros mismos, ¿es honesto orar a la mujer de Dios no cubierta? Después de lo que acabamos de leer, no, hermanos. Eso es creer como está escrito. Ahí dice la mujer debe. Y ya lo que se dice en los demás versos es donde causa confusión terriblemente ahí el diablo. Engaña. Lo que sigue a continuación en los otros versos no es no más que una afirmación de la enseñanza espiritual que ya dio el apóstol. Y aunque no lo veamos, al ser una enseñanza en lo natural, no va a contradecir lo que el apóstol enseña en lo espiritual, hermano. Así no funciona el Espíritu de Dios, hermano. La escritura es clara. El que cree en mí, como dice la escritura, dijo nuestro Señor. Regresamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. No se puede contradecir el Espíritu de Dios, hermano. En una parte decir debe y luego en otra no. No. Todo está en armonía. Juan 8:37. Es así, hermanos, que nosotros llegamos a este punto, hermanos. Sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en nosotros. Verso 39. Y respondieron y dijeronle: nuestro padre es Abraham. El Señor está ratificando eso, hermano. Él les está diciendo que de cierta manera sí son hijos de Abraham, y ellos lo están ratificando. Nosotros somos, nuestro padre es Abraham. Hermanos, ¿por qué tanta insistencia de los judíos en decir estas palabras? Nuestro padre es Abraham, nosotros somos linaje de Abraham. Esto ya debe ser motivo suficiente, hermanos, para hacernos nosotros la pregunta: ¿por qué tanta insistencia de parte de ellos? ¿Por qué es tan importante que para ellos considerarse hijos de Abraham? Porque lo vemos que para ellos es claramente muy importante, hermanos. Nuestro padre es Abraham, simiente de Abraham somos, hermanos. La importancia, hermanos, de ser hijos de Abraham no es porque Abraham haya sido un rey, hermanos, prominente. Creo yo que la importancia de ser hijos de Abraham tampoco es porque ellos deseaban tener un linaje, hermanos, referente a la nobleza. Mucho menos porque Abraham fuera un prominente poderoso, hermano, en la tierra. Antes lo contrario, la escritura dice que fue peregrino y advenedizo en la tierra, hermano. Alabado y bendecido sea su nombre. Entonces, ¿qué importancia tiene para ellos ser linaje de Abraham, hermanos? Sabemos por la escritura que no hay nada bueno en sí en Abraham, hermanos, sino que lo bueno de Abraham, hermano, se debe a que Dios se le acercó, hermano, para hacerle grandes y maravillosas promesas. Por ejemplo, nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 12. Esto es lo extraordinario de Abraham, hermano, porque él fue un personaje, sin lugar a dudas, lleno de fe, ¿verdad? Pero fue hombre como todos nosotros, hermano.
Lo especial de Abraham fue que Dios se allegó a él, hermanos. Lo especial en nuestras vidas es que un día el Señor vino y nos llamó, hermanos. Alabado y bendecido sea su nombre. Génesis 12, verso 1 al 3. Nos habla de las promesas, obviamente son más, ¿verdad? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 17, ahí adelantito. Verso 5, para resumirlo. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicaré mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti y tu simiente, y después de ti en tus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti ¿qué? Dios, hermano. Dios se allegó a Abraham. Y a tu simiente después de ti. Fíjese, Dios lo está prometiendo a Abraham estas maravillosas promesas, pero sobre todas las cosas, hermano, le está diciendo: yo voy a ser tu Dios. Y tu simiente que va a venir después de ti, también de ellos voy a ser su Dios. Qué glorioso, hermanos. Qué gloriosa promesa, hermanos. Abraham no escogió a Dios, hermano. Fue Dios el que eligió a Abraham, hermanos. Y no solamente Dios promete ser su Dios, sino que también lo hace a su simiente, hermanos. Y como descendientes de Abraham, hermano, como simiente de Abraham, se hacen poseedores a las promesas de Abraham, hermanos. Los judíos sabían eso, hermano. Dice Isaías 41:8. Isaías 41:8. Estamos tratando de entender por qué la insistencia de ellos, hermano. Nosotros somos padres, nuestro padre es Abraham. Nosotros somos el linaje de Abraham. Isaías 41:8. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. 41:8. Mas tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Dice Dios, Abraham era mi amigo. Abraham tenía paz conmigo. Y aquí se menciona otra palabra importante: simiente de Abraham. Las promesas que fueron hechas a Abraham, hermano, son también para la simiente de Abraham. Estamos viendo claramente que fuera de Abraham, hermanos, no hay bendición, hermanos. El ser hijos de Abraham, hermanos, era de trascendencia no temporal, hermanos, atemporal. Sabemos aquí en la tierra, hermanos, que ser hijo de un rey, nosotros no lo hemos sido, pero lo sabemos, es de trascendencia temporal, hermanos. Ser hijo de un poderoso, de un rico acaudalado en la tierra, es de trascendencia temporal, pero no llega más allá, hermano, de esta vida. Ser hijo de Abraham, hermanos, puede ser que no le vaya bien aquí en la tierra, hermanos, pero ser hijo de Abraham implica tener la misma herencia que Abraham, hermanos. Alabado y bendecido sea su nombre, hermano. ¿Y cuál era esa herencia, hermanos? Tener a Dios por su Dios, hermano. Ser amigo de Dios, hermano. Tener a Dios por nuestro amigo, ya no por nuestro enemigo. Estar en paz con Él, siendo reconciliado. Tener acceso a una tierra prometida, a una tierra celestial, a una ciudadanía en los cielos, hermanos, a una eternidad en paz con nuestro gran Dios y Salvador, hermanos, y no estar más en enemistad con Él. Podemos saborear la importancia de ser hijos de Abraham, hermanos. Si no eres hijo de Abraham, estás fuera de estas promesas. Si no eres hijo de Abraham, no hay esperanza de la vida eterna. No hay una ciudadanía en el cielo para nosotros. No hay una patria. Simplemente llegaremos a la muerte y vamos a ir a otro lugar. Y no es al lugar donde Abraham va a estar, hermanos.
Recordemos, hermano, la historia de Lázaro, del rico y Lázaro, ahí en Lucas capítulo 16, unos versos solamente, hermanos. Lucas, verso 16. Hablando de esta historia, no una parábola, es una historia. La escritura nos habla de Lázaro en los versos 20 y 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aquí se nos describe la vida de Lázaro, ¿no? Un día le llegó la muerte, pero al ser hijo de Abraham, ¿a qué cree que fue? ¿A qué cree que accesó, hermanos? Al ser hijo de Abraham. Versículo 25. Y dijo Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, hablándole al rico, y Lázaro también sus males, mas ahora este es consolado aquí. Hermanos, la herencia es la consolación, hermanos. Y esto por ser hijo de Abraham, hermanos, esto debe de ser un consuelo en nuestros corazones, hermanos. Sin embargo, hermanos, la advertencia de las palabras hacia el rico, el testimonio del rico. Había un hombre rico que se vestía, versículo 19, de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete en esplendidez. Este no era hijo de Abraham, hermanos. Quizás era linaje de Abraham en lo exterior, pero en lo interior no era hijo de Abraham, hermanos. Y vemos, hermano, que después de que muere, la condición en la que cae, no puede ni accesar a una sola gota de agua para saciar la sed. Pues dice la escritura en el verso 24, al final del versículo, el mismo rico dice: porque soy atormentado en esta llama. Consolación y tormento, hermano. Ser hijo de Abraham, hermano, implica tener la vida eterna, hermanos, en la presencia favorable de nuestro gran Salvador Jesucristo, hermano. Implica consolación. De lo contrario, no ser hijo de Abraham implica tormento y condenación, hermanos. Alabamos y bendecimos su nombre. Ahora, hermanos, no estoy insinuando que vamos a volvernos al judaísmo. No estoy hablando de eso, hermano. Espero que entendamos que estamos hablando en términos, espero que se entienda que estamos hablando en términos espirituales. Dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Entonces tenemos que ser linaje de Abraham. ¿Nos dejamos crecer la barba? No, hermano. Paz de Cristo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Hablando, y uno dice, bueno, es que pues ellos son judíos, Dios le prometió que levantaría, que en sus simientes serían benditas las naciones, entonces pues ellos al ser judíos pues tienen acceso a esta promesa. Ahora nosotros como gentiles, ¿qué? Dice Efesios capítulo 12, versos 12 y 13. Capítulo 2, versos 12 y 13. Hablando de los gentiles, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Los gentiles no tienen otro camino al cielo, hermanos, otra vía de acceso. Es a través de la misma promesa que se le hizo a Abraham que nosotros podemos accesar a esa herencia incorruptible, hermanos. Ser hijo de Abraham, hermanos, dice el verso 12, es tener acceso a los pactos de la promesa, hermanos. Ser hijo de Abraham, dice la escritura, es tener esperanza, hermanos, lo contrario que está ahí. Y ser hijo de Abraham, hermano, implica para nosotros, hermano, el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenerlo como amigo, estar en paz con Él, ser reconciliados. Por la gracia de Dios, hermanos, la puerta para nosotros fue abierta, hermanos. Nosotros no pertenecíamos a ese pueblo, hermanos. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad, hermanos. Sin embargo, la puerta fue abierta, hermanos. Dice allá adelantito en los versos del 1 al 6.
capítulo 3, del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que no por revelación me fue declarado el misterio como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Gloria a Dios. Alabado y bendecido sea su nombre. Aquellos que no eran descendientes de Abraham en el linaje, ahora estos pueden creer tal y como lo hizo Abraham y se constituyen sus descendientes. Allá atrásito en Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7, hablando de esto mismo. Gálatas 3, 6 y 7. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham.